Siempre hay la autopresentación, Nadia, que Sí, 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 funciona no, no, bien. ya está, ya Nos está. pues apañamos. me presento. Bueno, Montse Jané viene de ZBM, que es una agencia de patentes que seguro que todos conocéis y habéis utilizado, porque yo no sé si es una de las más antiguas, pero bueno, yo cuando tenía mi etapa transferencia de tecnología había trabajado mucho con vosotros. Además, también son unos grandes conocidos en el Ready porque también han participado como ponentes y como espectadores varias veces. Entonces, Montse es licenciada en Química por la Universidad de Barcelona, es agente europea de patentes, además está diplomada en litigios de patentes en Europa y es socia de ZBM Patents and Trademarks. Trabajaste durante 12 años en el departamento de I+D, ¿no? De una empresa Sí, farmacéutica, y 10 de estos 12 fueron como directora, ¿no? Del departamento. sí, sí. No sé si quieres agregar alguna cosa más, básicamente que tienes una amplia experiencia en la redacción de patentes, pero también es interesante el ver que sales de la industria, ¿no? O sea, también tienes esa experiencia en ver la génesis de este tipo de proyectos. Sí, sí, exactamente. No es, era un campo muy distinto, ¿no? Estuve 12 años, bueno, investigábamos productos farmacéuticos, pero los procedimientos de preparación alternativos y bueno, estuve 12 años. Después pasar a las patentes es un cambio importante. Empecé en el Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona, que muchos lo conoceréis, es un centro de referencia en España, y ya enseguida lo empecé a compaginar con ZBM Patents, que se creó en el 2004. Y desde entonces, pues bueno, aquí estamos, ¿no? Entonces nosotros como agencia de patentes en todo este procedimiento que estamos viendo aquí, pues os podemos ayudar pues protegiendo vuestra tecnología, tanto proteger la invención como también saber si vais a poder vender porque no infrinjáis patentes de otros. Y aparte de esto, pues bueno, una agencia de patentes también nos puede ayudar en otros aspectos que no tocamos hoy, pero también puede ser como la protección de la marca o diseños de productos y otras figuras de propiedad industrial. Yo Lo, antes de que empieces, perdona, Monse, sí, siempre recomiendo una cosa con el tema de las patentes y es que para buscar competidores no creo que haya mejor fuente que entrar a ver qué patentes hay en el mercado, qué solicitudes, ¿no? De patentes. Entonces, exacto. siempre lo encuentro una herramienta muy útil y muy poco usada o muy poco valorada o poco conocida. Entonces, si quieres compartir pantalla, pues ya te dejo Sí, para que empieces la presentación. ahora mismo lo hago y empezamos. A ver. A ver, ¿lo estáis viendo o no? Sí, vemos el PowerPoint. Ahora, perfecto. Sí, ¿ahora sí? Sí. Vale, vale. Pues empezamos. A ver, hablar 20 minutos de patentes se hace un poco complicado y entonces lo que yo he pensado que os podía ser útil en esta jornada es empezar respondiendo las preguntas que nos hacen las empresas cuando nos vienen a consultar y preguntas que haría yo si estuviera en el otro lado de la mesa. Y he pensado que podía ser más fácil. La primera pregunta es un poco especial porque, como estáis viendo, pues implica muchas preguntas, pero la cuestión aquí es pensar qué debe hacer uno cuando quiere empezar el proceso de patentar y los aspectos que uno se ha de plantear. Y entre ellos, pues sería el primero, ¿cuál es el modelo de negocio de vuestra invención? Porque va a ser distinto si sois una empresa que quiere licenciar la tecnología o una empresa, por ejemplo, que la va a explotar directamente. Eso va a influir también en el procedimiento de patentar, en dónde patentar, en cómo redactar la patente y son aspectos que se han de tener en cuenta. Después también, pues si se ha hecho alguna divulgación, porque eso también pues va a afectar. Las divulgaciones propias afectan igual que si las hubiera hecho un tercero. Entonces, si es el caso, pues hay que ver si lo que se quiere proteger ahora es una mejora de lo que ya se ha divulgado o qué espacio queda que se pueda proteger. También, ¿qué conocéis vosotros como antecedentes de que se conoce la tecnología trabajando en el campo? Seguro que estáis informados y es un buen inicio para ver a partir de lo que ya conocéis, si después con búsquedas pues hay más cosas que pudieran ser relevantes para ese proceso de patentar. Después también de lo que es conocido, qué ventajas aportaréis vosotros con vuestra invención, porque eso va a servir para cuando se redacte la patente. También para comercializarlo es diferente
si lo que estáis proporcionando es una alternativa a productos que ya existen en el mercado, que si lo que estáis proporcionando es una mejora, que tanto a nivel de patente como a nivel de comercialización, pues va a ser más fácil poderlo llevar al mercado. También si se va a hacer pública la invención en algún momento de la explotación, porque si se va a hacer público, pues vais a tener que protegerlo para poder evitar que otros lo puedan copiar fácilmente cuando esté disponible. Si no se va a publicar, pues a lo mejor hay que valorar, hay otras figuras que a lo mejor son más importantes. Y, por ejemplo, imaginaros un procedimiento de fabricación de un principio activo o un perfume, aunque tú pongas el producto al mercado, muchas veces no es tan fácil de ver cómo está hecho. En un perfume es prácticamente imposible, por eso no se patentan. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque a lo mejor para algunos aspectos de las invenciones que tengáis, pues es mejor guardarlo como secreto industrial y hay que valorarlo. También, ¿cuánto tiempo tardará un tercero sin la información de la patente en llegar a la invención para que no se os adelanten? Si a veces es según qué tecnologías en que hay muchas empresas que están investigando, se patentan estados muy iniciales justamente para evitar que alguien se adelante. Otros aspectos, por ejemplo, si tenéis firmado un MTA o cualquier otro acuerdo de desarrollo. ¿Por qué? Porque puede ser que entonces con quien estéis colaborando puede tener derechos a la invención, tanto como inventores o como titulares. Y antes de presentar la patente, pues se ha de tener claros quiénes son los inventores o titulares, porque si no, después podrían haber conflictos, sobre todo si el producto llega al mercado y conseguís tener importes económicos asociados a ello. Además, pues hay más aspectos a tener en cuenta y otra pregunta que os podéis hacer es ¿qué debo hacer cuando estoy considerando patentar? Lo primero es no publicar nada antes de presentar. Esto es muy importante porque muchas veces te encuentras que las propias divulgaciones de los inventores son las más relevantes de cara a patentar, porque son cosas que ya, tanto sea en divulgaciones escritas o en artículos, publicaciones, pues, pero presentaciones orales o cualquier otra divulgación que podáis hacer que no esté hecha con un contrato de confidencialidad. Entonces, charlas, todo eso afecta a requisito de novedad. La novedad en el caso de una patente tiene que ser una novedad a nivel mundial y afecta a cualquier divulgación escrita, oral o el uso del producto. Eso mucho cuidado y después pues pedir asesoramiento profesional que os ayuden en este proceso y presentar la solicitud lo antes posible para que no os adelanten terceros que puedan estar investigando en ese sector. Otra pregunta sería, ¿y cuándo solicito esta patente? Pues normalmente decimos cuando se den dos requisitos, que tengáis indicios razonables de que ese proyecto puede ser viable y puede ser rentable y que hayáis hecho un dictamen de patentabilidad que es positivo. Patentar es un procedimiento que al final se encarece mucho, entonces conviene hacer este gasto inicial para ver si es patentable y minimizar los riesgos que después de encontrarte que lo que has protegido ya era conocido. Entonces, muchas veces el momento de solicitar la patente pues depende del sector. Pensar que si sois una empresa que se dedica a la investigación, hay que presentar patentes porque si no, no va a haber beneficios. En el momento que un producto salga al mercado lo van a copiar fácilmente y es la única manera que tienes un retorno de beneficios. Hay otras empresas que no están dedicadas a investigación y eso es más secundario, ¿no? Entonces depende un poco también de si el sector que trabajáis hay mucha gente trabajando o es un sector más innovador que entonces pues se puede esperar un poco a patentar, a tener claro que el proyecto va hacia adelante. Otra pregunta común que nos hacen es si hay diferencias entre el concepto de patentar, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos o en España. Y la respuesta es que básicamente no, en todas estas zonas los requisitos de patentabilidad son similares, de novedad, de actividad inventiva, suficiencia de descripción. Hay matices y es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos ahora el criterio de actividad inventiva, lo que ellos llaman no obviedad, es más estricto, pero en lo más general, pues los requisitos son similares en todas las oficinas. Y otra pregunta pues sería si la invención per se me confiere algún derecho como inventor o a mi institución. Y la respuesta es que la invención en sí no os confiere ningún derecho. O sea, publicar, por ejemplo, la invención en el Nature, pues os puede dar prestigios, os dará méritos, pero no tenéis la invención protegida.
tampoco los derechos de autor, presentar una descripción de un producto y su procedimiento de fabricación como derechos de autor no os da ninguna protección, porque eso solo protege lo que está descrito en ese documento, pero no la invención. ¿Me estáis viendo? ¿Tenéis algún problema? Sí, Monse, te hemos perdido la imagen. Te escuchamos Vale, perfectamente. vale. Ahora sí. Sí, es que me había salido un mensaje, Que no perdona. te quería interrumpir. Vale. Pero las slides sí que se ven, ¿eh? Sí, vale, pues ya está. No, ya he solucionado. Me salía un mensaje para aceptar. Si pasa algo, pues me lo decís. Vale, entonces la invención, tener claro que no os da ningún derecho. Entonces lo que os podéis preguntar es, ¿qué derecho me da la patente? Pues también habéis de tener claro que la patente no os da derecho a vender. Y eso es muy importante. La patente lo que da es un derecho que nosotros llamamos un derecho negativo, porque da derecho a evitar que terceros puedan vender. Pero para que vosotros podáis vender, se han de dar unos requisitos. Primero, todos los temas de regulatoria y de requisitos de administración, de las administraciones que tengáis que cumplir. Pero después también se ha de dar que no haya patentes de terceros anteriores que podáis estar infringiendo. Y eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Puede ser que haya una patente anterior y aún así podáis patentar. A lo mejor vuestro desarrollo cae dentro de una patente mucho más amplia, que en ese desarrollo específico cae dentro, pero no se había citado específicamente. Si es una mejora, lo podréis proteger, pero habrá lo que nosotros llamamos dependencia de patentes. No podréis vender mientras la primera patente que cubre vuestra tecnología de manera genérica esté en vigor. Y a la vez, el que tenía la primera patente no podrá vender vuestro desarrollo específico mientras vosotros tengáis la patente, porque el derecho negativo es para todas las partes. Muchas veces en estas situaciones, si se puede, pues a veces se llevan acuerdos de explotación de las dos partes. Pero son cosas que puede pasar, puedes proteger y puede ser que no puedas vender y hay que tenerlo en cuenta. Y sí tener en cuenta también que hay la excepción experimental, que sí que podéis utilizar tecnología patentada para propósitos de investigación, pero no para propósitos que os puedan dar un beneficio económico, simplemente para seguir desarrollando productos. Entonces, otra pregunta puede ser qué tipo de invenciones pueden protegerse. Entonces, aquí pues, se puede proteger prácticamente cualquier cosa. Podéis proteger productos o actividades que serían pues, usos de los productos, procedimientos de fabricación, métodos de utilización de los productos. Por ejemplo, imaginaros un principio activo, un fármaco. Podríais proteger el principio activo farmacéutico per se. Podéis proteger el procedimiento de fabricación o varios, si los hay, indicaciones terapéuticas, podéis proteger composiciones farmacéuticas, a lo mejor limitadas por un régimen de administración o por una vía de administración o con unos excipientes específicos que la hacen mejor o que hacen, no sé, pues una liberación prolongada. O sea, al final hay muchos aspectos que se pueden proteger y a veces ellos están en diferentes patentes. Y a raíz de esto, pues vendría esta pregunta, ¿no? Si puede una única invención dar lugar a más de un producto comercial o un único producto protegerse por varias patentes. La respuesta, pues, es que sí, que sin ninguna duda lo vais a poder hacer. Y por eso es importante este trabajo inicial de determinar cuántas invenciones tenéis o cuántas de vuestros resultados de investigación, cuántas invenciones se pueden derivar. Muchas veces podemos proteger muchos aspectos en una única solicitud. Si es la primera vez que se desarrolla un producto farmacéutico, por ejemplo, un principio activo, podéis proteger el producto, sus procedimientos, sus indicaciones terapéuticas que conozcáis. Pero después, durante la vida del producto, pueden salir otros aspectos que también se puedan proteger, a veces formas cristalinas, pues lo que comentábamos antes, composiciones farmacéuticas y todo ello son aspectos que van a derivarse de unos resultados de investigación comunes. Y para ello, pues sí que con el experto de patentes, pues podéis determinar cómo protegerlos, en qué momentos. También hay estrategias para ello. Por ejemplo, las formas cristalinas normalmente se protegen la que va a salir al mercado, pues unos años más tarde, porque eso lo que va a hacer es alargarte la vida real de una patente en un determinado tiempo. Las patentes duran 20 años desde que se solicitan. Si a cabo de 7 años presentáis una patente para la forma cristalina concreta que vais a comercializar en ese medicamento, pues alargáis 7 años más la protección de ese medicamento, porque la patente de la forma cristalina durará 20 años desde el momento de que la habéis solicitado.
Y eso son estrategias también para alargar la vida de las patentes con más patentes, sobre todo de los productos que van a lanzarse al mercado. Entonces, ¿qué debe hacer un inventor cuando tiene resultados prometedores? Pues para el procedimiento de patentar, desde el punto de vista del inventor, lo que ha de hacer es ayudar al experto en patentes, primero explicando los resultados que tiene, indicando el estado de técnica que conoce. Después del análisis de patentabilidad, que normalmente va a llevar a cabo un experto, pues ayudar a redefinir a veces la invención, porque puede ser que inicialmente se pensase que se podrá proteger una tecnología muy amplia y cuando se ha hecho un análisis de patentabilidad y se han encontrado documentos que pueden afectar, a lo mejor pues se ha de volver a redefinir la invención y se protegerá algo un poquito más específico. Y en todo ese análisis la ayuda de inventores es muy importante. Y después pues dar soporte cuando se redacta la solicitud, sobre todo con la parte experimental, que sería como las libretas de laboratorio, lo que se ha hecho, y también cuando se tramita, porque durante la tramitación pues puede haber objeciones del examinador que se han de contestar y ahí hay una parte técnica que también pueden ayudar. Entonces os preguntaréis, ¿y qué hace el experto en patentes? Pues el experto en patentes tiene que ser capaz de recabar la información y no es tan fácil a veces porque cuando los inventores lo explican normalmente vienen con su receta, solo lo que han llegado a hacer y lo importante es el trabajo de ver cómo se puede generalizar. Proteger al máximo justamente para cubrir el máximo de mercado posible y evitar que otros con pequeños cambios os puedan copiar la invención. Después también pues, el experto en patentes ayudará a determinar las posibles invenciones, a generalizar la invención que se escoja, hacer análisis de patentabilidad y redactar la solicitud. ¿Y existe una estrategia de tramitación mejor o aplicable a todos los casos? La respuesta es que no. No hay una estrategia que sirva para todos los casos, depende del tipo de invención, depende del tipo de empresa y se ha de evaluar caso a caso. Entonces, otra pregunta común es si es mejor solicitar una patente española o una patente europea. ¿Por qué? Porque nosotros como solicitantes españoles tenemos estas dos opciones. La patente española tendría la ventaja de que es más económica en cuanto a tasas, pero tiene limitaciones, no es el mejor documento si se quiere hacer transferencia de tecnología porque no está en inglés y porque si presentáis una solicitud europea tendremos un informe a los 6 meses de un examinador de la Oficina Europea, que es el mismo que después seguirá la tramitación cuando se entre en fase europea posteriormente y esto te da un poquito más herramientas para el momento de comercializar, para hacer la transferencia. Otra pregunta podría ser si una buena redacción nos asegura una transferencia o explotación de la patente. Y la verdad es que no lo asegura, porque el éxito de comercializar va a depender de la tecnología que tengáis protegida y de la capacidad que tengáis de hacer esa transferencia. Pero sí que es verdad que las patentes tienen lo que os he dicho aquí como un derecho a veto, en el sentido que si tenéis una mala redacción y no protege bien vuestra invención, aunque sea muy buena, cuando necesitéis los inversores que comentabais o cuando se haga una due diligence porque alguien quiere comprar la tecnología, si no está bien protegida, nadie la va a comprar. Entonces, ahí también es un punto importante de invertir inicialmente, porque después ya no hay manera de arreglarlo. Y si no está bien protegido, pues terceros no lo van a comprar porque cualquiera cuando lo vea va a poderlo copiar fácilmente. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia de patentes si se quiere transferir? Pues yo lo que yo os diría es presentar una primera solicitud prioritaria. Entonces tenéis un año que se llama un año de prioridad, que es como una reserva de derechos, porque al cabo del año tendréis que decidir en qué países queréis proteger. Las patentes son títulos nacionales. Entonces, una estrategia para alargar esta decisión, porque cuando vais a muchos países pues se encarece mucho el proceso, es solicitar una solicitud PCT, que es una solicitud internacional. Entonces, esta nunca os la van a llegar a conceder, es simplemente comprar tiempo. Y en lugar de tomar la decisión en el mes 12, tenéis un año y medio más adicional para tomar la decisión de qué países queréis proteger. Y eso pues permite retrasar los costes aún más adelante, porque normalmente en los primeros años, y más si se va a transferir, pues se necesita tiempo para poder hacer esa transferencia. Y para desarrollo de producto, en nuestros campos de química, farmacia y biotecnología, pues lo mismo, necesitas más tiempo para saber si ese proyecto va a ser viable o rentable. Entonces, retrasar costes es una opción interesante en nuestro campo.
Otra pregunta común es si tiene sentido extender la protección a Estados Unidos. Y la respuesta es sí. Normalmente, claro, en empresas españolas o normalmente vas a mirar mercado europeo, que es el más cercano y el que tienes más capacidad de comercializar o contactos, pero también hay que tener una vista de mercado estadounidense porque es un mercado muy grande, que también abre muchas opciones. Otras opciones, pues ya luego si se puede extender a otros países, pues China, India, Japón, Brasil, depende un poco de la tecnología, de la capacidad de comercialización, dónde se va a vender, dónde tiene interés esa tecnología para proteger. Proteger en todos los países del mundo es inviable porque es muy caro y normalmente pues hay que saber escoger según la tecnología. Otra pregunta es si existen patentes que nos sirven para excluir a terceros del mercado. Y la verdad que es que sí, que en la práctica hay muchas, porque es verdad que hay patentes que cubren tecnologías que son muy buenas, pero también hay patentes que se piden pues, para subvenciones, marketing, currículums o tener estadísticas, y esto es la realidad, que este tipo de patentes también existen y tienen el valor para la empresa pues para lo que se necesita. La cuestión es los terceros saber discriminar unas de otras. Entonces, otra pregunta sería, ¿qué hacer con mi tecnología patentada? Entonces, tenéis las dos opciones, explotarla vosotros mismos o transferirla. Explotarla vosotros mismos, vais a tener todas las ventajas de que utilizáis vuestras instalaciones y bueno, vais a tener beneficio propio, pero si eso no es posible, pues vale la pena valorar si se puede transferir, que puede ser totalmente o parcialmente. Puedes comercializar, por ejemplo, en España, y en países que no tienes capacidad de comercializar, pues transferir la tecnología para que otro la comercialice en ese país. ¿Y es más difícil en España que en otros? Bueno, la verdad es que sí, que a veces es más difícil transferirla aquí. Otros países tienen más recursos o tienen estructuras con prestigio internacional de transferencia, pero poco a poco aquí también vamos teniendo más herramientas y, como hemos visto hoy, que nos ayudan en este proceso. Entonces, en cuanto a los aspectos fundamentales para licenciar, pues depende, primero es la disponibilidad y protección, que sería el grado de desarrollo del producto, es la calidad de la protección, que también va a ser importante, como hemos comentado, si es fácil comercializarlo, después también el potencial que vaya a tener esa invención, si tiene ventajas respecto a lo que ya está, que va a ser más fácil llevarlo al mercado, los contactos que tengáis y también del mercado, ¿no? Hay que cumplir la regulatoria, como hemos visto, dependerá de las oportunidades que haya para esa tecnología en el mercado y también que no haya barreras de propiedad industrial, como hemos visto, que no haya patentes anteriores que nos impidan sacar el producto al mercado. Y un último aspecto es cuándo se produce infracción de patentes, porque esto es otra parte importante. Hemos hablado de patentar y de licenciar, pero hay otro aspecto que es la infracción de patentes de terceros. Entonces, se infringe una patente cuando el producto que queréis vender tiene todas las características que se reivindican en una patente. Hay que comparar el producto comercial con lo que está reivindicado en la patente. Si tiene todas las características, será una infracción literal. Si hay algún elemento que sea sustituido por otro, entonces hay que ver si es un elemento equivalente. Por ejemplo, si en una composición sustituís, no sé, etanol por isopropanol y hace la misma función, pues va a ser equivalente y habrá una infracción por equivalencia. Y por último, ¿qué es un estudio de libertad de operación? Que también es una pregunta muy común. Pues es un estudio que mira si podéis lanzar el producto al mercado sin infringir patentes de terceros. Y es importante definir qué hay que buscar. Si hay que buscar todos los aspectos, posiblemente pues, va a tener un coste elevado. Pero, por ejemplo, si vais a sacar un fármaco, pues puede ser que el API ya sea conocido hace 20 años y no hace falta mirar patentes del API per se, pero sí a lo mejor pues, de las composiciones farmacéuticas o del nuevo uso que queráis comercializar. Y eso es un trabajo que se ha de hacer primero de evaluar qué aspectos se pueden infringir, qué aspectos sabemos que ya está libre de patentes, como por ejemplo este que os acabo de comentar, y de los que no están, o por ejemplo voy a utilizar una composición farmacéutica que ya sé que estaba en una patente y ya está caducada, pues ese aspecto queda libre si hago justamente esa formulación, pero entonces a lo mejor tengo que mirar si el uso que voy a darle está protegido o no. Y una última pregunta es,
¿qué hago antes? ¿La patente o el Freedom to Operate? Y eso va a depender del tipo de empresa. Si sois una universidad, pues vais a hacer primero la patente y si cuando se vaya a licenciar, pues quien lo vaya a comprar va a pedir un Freedom to Operate y se puede hacer en ese momento. Si sois una empresa que queréis comercializar directamente, pues quizás mejor hacer el Freedom to Operate incluso antes de empezar a patentar, porque si estáis gastando dinero en algo que ya es conocido o que está protegido y que no vais a poder salir al mercado en 20 años, quizá decidís pues, cambiar la línea de investigación por otro camino. Entonces, eso también va a depender un poco del tipo de empresa y del proyecto a patentar. Y estas son las preguntas que yo había preparado. Si tenéis alguna pregunta más, nos quedan unos minutos. Gracias, Monse. La verdad es que te felicito porque es complicado comprimir tratar todos estos aspectos. Si dejas de compartir, ya nos vemos todos en mosaico otra vez. Sí, exacto. Ahora mismo lo hago. A ver, así puedo ver si hay alguien que tenga alguna pregunta, pero bueno. A ver, espera que... A ver dónde está. Tienes que tener un botón aquí. Sí, aquí ahora lo veo, sí, ya está. Pues no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta en concreto sobre la patentabilidad. Veo que estáis muchos que habéis apagado la cámara, no sé si estáis aquí o no. Pero bueno, en todo caso, yo sí que sobre todo me he apuntado una cosa que igual puedes comentar más en detalle, y es que cuando yo trabajaba en la oficina de innovación, nos encontramos muchas veces, que supongo que también es el caso de algunas de las spin-off, ¿no? Que las spin-off nacen con una patente, con una tecnología que se descubre, se decide proteger porque se le ve que tiene un interés económico, ¿no? Y entonces se crea la startup como vía de transferencia. Pero luego se descubren una serie de innovaciones respecto a esa tecnología o se hacen innovaciones nuevas, ¿no? Entonces surgen estas patentes que son compartidas entre la industria y las universidades o los centros de investigación. Aquí corrígeme si me equivoco, pero yo tenía entendido que según la legislación española, las empresas sí que pueden comercializar esas tecnologías o explotarlas sin la autorización de los centros de investigación, pero en los centros de investigación no, porque al ser un activo público tienen que tener como el aprobado de la parte privada. Sí, lo que pasa es que, a ver, normalmente los centros públicos no tienen capacidad tampoco de explotación y esto es más bien para que se pueda explotar, para que las empresas puedan vender sin la parte de la aprobación de las universidades, ¿no? Uh-huh. Porque lo que pasa que muchas veces que entonces las empresas no querían que las universidades estén en las patentes porque es más, diría yo, las dinámicas, ¿no? A veces en las instituciones públicas, universidades, las dinámicas de facilitar las cosas son más lentas porque hay mucho más burocracia, por decirlo de alguna manera, y es un problema, ¿no? Pero en principio cualquiera que sea titular podría explotar una invención. Lo que en las universidades tampoco se va a dar, ¿no? De que la exploten. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, pero que es un tema que muchas veces había salido y que mucha gente no conoce y entonces, bueno, creo que en este caso es interesante que estamos del lado de startup, pero que lo sepáis, ¿no? Sí, sobre todo las empresas para que no tengan reticencias en que a unos centros públicos o universidades estén como titulares en las patentes. Exacto. Después también otra cosa que me gustaría comentar es... lo has dicho así brevemente, pero yo creo que es muy interesante y es que hay este periodo de tiempo, ¿no? En el que tú puedes hacer esta solicitud porque crees que tu tecnología, has descubierto algo que es muy bueno, ¿no? O has inventado, mejor dicho, es la palabra, algo que es muy bueno y entonces pides una solicitud de patente, pero luego resulta que o no los ves claro por mercado o tu modelo de negocio ha pivotado y entonces esa tecnología pues igual ya no te interesa tanto y quieres ir a otro sitio y es muy interesante saber este periodo, ¿no? En el que puedes retirar la solicitud y no queda constancia de publicación, ¿no? Vale, las solicitudes se publican a los 18 meses, entonces si la retiráis antes de la publicación es como si no hubiera existido. Entonces podéis volverla incluso a presentar y alargarlos otra vez los plazos. El riesgo es que durante esos 18 meses alguien se adelante y haya presentado una solicitud. Pero
es verdad que a veces se hacía pues universidades de abandonar antes de publicar y volver a presentar porque no había dado tiempo a la transferencia. La otra opción más segura es presentar la solicitud internacional. Hay 2 años y medio para intentar transferir esa tecnología. Entonces, si en 2 años y medio no se ha conseguido, entonces hay que valorar si vale la pena seguir invirtiendo tiempo y esfuerzo o abandonar el proyecto. Son cosas alternativas, ¿no?, para poder hacer. Y ya la última, y damos paso a Laura, si nadie más tiene preguntas. ¿Nos podrías Yo dar tenía una. un...? Ah, vale, perfecto. Pues si quieres, Jordi, adelante. Sí, era sobre los Freedom to Operate, porque nosotros, bueno, la pregunta es un poco basada en nuestro caso, ¿no? Pero tenemos una tecnología que hemos patentado, es un compuesto al que todavía vamos a tener que hacerle cierta optimización. La pregunta es, ¿merece la pena hacer un Freedom to Operate si se dispone del capital, aunque la molécula o lo que se esté protegiendo en cuestión no sea todavía la definitiva, o es mejor esperar hasta que se haya hecho todo el CMC necesario para hacer un Freedom to Operate? El Freedom to Operate conviene hacerlo del producto que se va a comercializar. Si Vale. ahora no necesitáis el Freedom to Operate porque no te lo pide un inversor y no lo necesitas, yo esperaría a saber qué producto queréis comercializar, porque al final la infracción será del producto que lancéis al mercado. Si infringís o no, será de ese producto. Entonces es mejor esperar a que lo tengáis definido. A tener la molécula final. Sí, otra cosa es que digas, no, necesito inversores y me piden un Freedom to Operate, entonces tienes que hacer el Freedom to Operate con lo que tienes en este momento y quizás actualizarlo después. Pero si no es el caso, yo esperaría. Vale, perfecto, gracias. Uh-huh. Y ya para acabar, lo que te iba a preguntar, no sé si te atreves a darnos como un presupuesto, no hace falta que sea muy concreto, pero para tener en cuenta a la hora de hacer un budget, ¿no?, y de saber de esta primera ronda de 500.000, 1 millón que pedimos al inversor, ¿cuánto tenemos que tener en cuenta para una estrategia de patentabilidad útil? Vale, yo diría hasta el mes 30, o sea, con la estrategia de presentar una solicitud europea inicial, al mes 12 presentar una solicitud internacional y ya nos iríamos al mes 30, que es cuando se ha de decidir si se va a vías nacionales o regionales, que allí se va a encarecer el proceso por traducciones, agentes externos y tal. Te puedo dar un poco los presupuestos de ZBM así a grosso modo. En la parte inicial son unos análisis de patentabilidad, redacción y presentación. Tienes que contar unos 6.000 a 8.000 euros, porque ya de tasas son unos 1.600 la solicitud europea, más los horarios de tramitación, más análisis de patentabilidad y redacción. Una cosa así, conta entre, he dicho, unos 4, 6, 8. Sí. Y luego en la fase internacional, lo que son tasas, que son unos llega casi a 4.000 euros, tasas oficiales, 3.000 y pico, y tramitación otros 4 o 5.000 euros. O sea, al final entre unos 12.000, 14.000 euros tienes 30 meses, por decirlo así a grosso modo. Perfecto. Con un trabajo bien hecho. Y es importante, sobre todo, la redacción inicial, porque si no está bien protegido, podéis invertir mucho dinero y después encontraros que ni inversores no vayan a invertir porque el proyecto no está bien protegido y cualquiera que lo vea lo va a copiar fácilmente. Sí, además, igual que comentaba antes Laura con Xavier, con vosotros también, ¿no? Imagino, Laura, que también pedís las due diligence en este aspecto y entonces, claro, Totalmente.